¿Sabías que Chicago es la ciudad más poblada de Estados Unidos y la considerada tercera mejor ciudad del mundo para vivir? Es por eso que comenzaremos esta travel aventura para investigar qué la hace tan especial. Me encuentro en Chicago. Esta bella ciudad es una de las más grandes del estado de Illinois. Y seguramente cuando escuchas la palabra Chicago se te viene a la mente ese equipo de básquetbol que dominó en los años 90 en la NBA, los Chicago Bulls. O muchas de las películas y series que se han grabado en esta bella ciudad. ¿Qué tal si tú y yo recorremos esta emblemática ciudad que guarda muchos lugares para visitar? Como punto de partida me los traje al Millennium Park. Este parque se encuentra en el Grand Park, algo así como el Central Park de Nueva York. Es visitado diariamente por miles de personas, entre habitantes y turistas que vienen de toda parte del mundo. ¿Qué tal si recorremos este bello parque y veamos qué ofrece a todos sus visitantes? La idea de crear un gran parque en el corazón de la ciudad de Chicago fue del alcalde Richard Daley en 1996. Quien vio desde lo alto de un rascacielos la enorme e inutilizada área de la antigua terminal ferroviaria de la ciudad, siendo inaugurado en 2005, haciendo honor a la tradición de Chicago de ser una de las ciudades que más ha aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano moderno. Al ingresar al parque nos encontramos con la Fuente Crown, la cual fue diseñada por Jaume Plensa, reconocido artista español. Tiene dos estructuras de cerca de 15 metros de alto que están recubiertas con ladrillos de vidrio y tiene la particularidad que allí proyectan videos cortos de diversos habitantes de la ciudad. La gente se relaja aquí jugando con el agua y haciendo otras actividades, porque cabe destacar que la entrada al parque es gratuita. Como dato curioso, encontré que las caras que ustedes ven proyectadas en cada una de las esculturas es de habitantes de la ciudad de Chicago. Qué increíble que la ciudad tome en cuenta a sus propios habitantes para ser parte de la cultura local. Bueno, así que no perdamos más tiempo y sigamos con nuestro recorrido. Hemos llegado especialmente al Clock Gate, que es el centro de la atracción y es uno de los símbolos de la ciudad de Chicago. Este fue diseñado pensándose en que sean reflejados todos los edificios en su entorno y las nubes. Es de allí su nombre, Clock Gate o Portal de las Nubes. Pero la gente lo ubica más por el frijol, por su forma particular a un frijol. El Clock Gate o el frijol de Chicago fue diseñado por el escultor originario de la India, Anish Kapoor, quien se inspiró en una gota de mercurio líquido para forjar esta maravillosa obra, la cual cuenta con un peso de 110 toneladas compuesta por una serie perfecta de placas de acero altamente pulidas para evitar que sus uniones sean visibles al ojo humano. Esta obra fue terminada en el año de 2005, convirtiéndose en una de las esculturas reflejantes más famosas del mundo, llevándola a ser parte de los íconos más importantes de la ciudad de Chicago. Bueno amigos, me los traje acá dentro del BIM porque quería que lo tocáramos para que vean cómo suena y es por dentro. Es hueco. Escucha, es hueco. Así que así luce por dentro. Vamos a ver, ¿no? Estamos en el centro del Clock Gate. Se hace infinito. De verdad que es muy bonita la experiencia. Se las recomiendo. Bueno amigos, hemos llegado al Jane Prisken Pavilion. Este escenario que se encuentra al aire libre presenta a uno de los festivales más grande de Estados Unidos al aire libre y es gratuito. Es como un Lollapalooza, pero lo mejor de todo es que el boleto es gratis. El Jane Prisken Pavilion fue creado por el arquitecto Frank Gehry. Este espacio abrió oficialmente el 16 de julio del 2004, con una capacidad máxima de 11.000 espectadores, lugar que sirve como concha acústica
se ha convertido en la base oficial de la Orquesta Sinfónica de Chicago y el Festival de Música Grand Park, el único evento de música clásica que se realiza al aire libre de manera gratuita en todo Estados Unidos, lo que nos hace entender su importancia arquitectónica y cultural para la ciudad de Chicago. Y si eres de los que aman la naturaleza, el Millennium Park te ofrece el Laurie Garden. Es un pequeño oasis urbano donde se combinan la naturaleza con las estructuras formadas por el hombre. Este jardín, que tiene muchos senderos junto a un arroyo artificial que lo atraviesa, sea un excelente y relajante lugar donde puedes apreciar la naturaleza rodeada de la hermosa estructura y arquitectura que ofrece Chicago. El Laurie Garden fue creado como un homenaje a la historia de la transformación de Chicago, de pasar de ser un pantano a una ciudad hermosamente arquitectónica que cuenta con espacios naturales como este hermoso jardín, que está preparado para recibir las 4 estaciones del año a todos sus visitantes. Así que sin duda alguna es un lugar que no pueden dejar de visitar aquí en el Millennium Park. Bueno amigos, dejamos el Jardín Laurier. Está muy bonito. Como dato interesante, tiene este riachuelo que es hecho naturalmente para decorar el jardín, pero está un poquito seco. No sé ustedes qué piensan, pero está bien bonito. Me gustó porque entras como en un minuto de calma, del ruido de la ciudad se sale por completo cuando estás dentro del jardín. Así que sigamos con el recorrido porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Esta imponente urbe llamada Chicago tiene muchas más cosas por mostrar para seguir descubriendo cada detalle que hace tan especial a esta ciudad. Es por eso que en los próximos videos la seguiremos recorriendo. Es que Chicago logra sorprender a cada visitante con tantos lugares para conocer y disfrutar. Así que ya lo saben, estén pendientes de nuestros próximos videos. Les garantizo que les encantará todo lo que tenemos preparado de nuestra serie sobre la famosa ciudad de los vientos. Es que sin duda los dejará con ganas de seguir conociendo Chicago. Atentos a todo lo que se viene. Sin duda alguna, Chicago es una ciudad icónica que merece y vale la pena visitar. Así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de la serie de videos que se vienen en esta majestuosa ciudad. Sin más que decir, yo soy Jesús Lozada y esto fue una travel aventura en Chicago.